Poder Ejecutivo. La Constitución Política del Perú 1993 en su parte orgánica establece el Poder Ejecutivo es el encargado de ejercer el gobierno, de hacer cumplir las leyes e impulsar a la sociedad las políticas de Estado. Estructura del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es la organización del Gobierno nacional, puesta al servicio de los intereses de la nación y que ejerce las funciones de gobierno del país. Este está conformado tal como lo muestra la figura 7 por diversas autoridades. Un presidente de la República. Según la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 2007. El presidente de la República es el jefe del Estado que personifica a la nación y el jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales. Le corresponde la dirección política general de gobierno y los diferentes organismos de la administración pública. Representa al Estado dentro y fuera de la República, dirige la política exterior, las relaciones internacionales y la política de desarrollo del país. Sus demás atribuciones y funciones están establecidas en la Constitución Política del Perú y la Ley. Artículo 07. 2.1.2 Vicepresidentes. Son dos, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Los vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación a Congreso, son elegidos por el sufragio directo junto con el presidente. Su principal rol es asumir la función de presidente en caso de impedimento temporal o permanente del jefe de Estado. Presidente de la República. Primer vicepresidente de la República. Segundo vicepresidente de la República. Presidente del Congreso. En 2023 se aprobó un texto sustitutorio que establece que, de no contar con vicepresidentes en ejercicio, y de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías digitales cuando se encuentre fuera del territorio nacional. Consejo de Ministros. Como señala la Constitución Política del Perú 1993, el Consejo de Ministros, conocido como Gabinete, es el órgano de dirección y gestión de los servicios públicos. Los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros, cuya principal función es apoyar al presidente de la República en ejecutar los lineamientos de gobierno establecidos para el desarrollo del país. Presidencia del Consejo de Ministros. La Constitución Política del Perú 1993 da a conocer que el presidente de Consejo de Ministros, llamado también Premier, es la máxima autoridad del Consejo de Ministros que puede o no tener cartera. Le corresponde ser, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. Artículo 123. La Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 2007. Determina que el Premier es el encargado de establecer los objetivos, formular y dirigir las políticas de carácter multisectorial, coordina los esfuerzos de los demás ministerios y entidades de la administración pública en su ámbito de competencia. El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo y es el jefe de Estado quien también nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo del Premier. Dentro de los 30 días de haber sido nombrado, el Premier, junto a los demás ministros, concurre al Congreso a exponer la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza. Si la confianza le es rehusada, se produce la crisis total del gabinete. El Consejo de Ministros renuncia y el presidente de la República debe nombrar a un nuevo Premier y conformar su gabinete. Ministerios. La Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 2007. Manifiesta que los ministerios son los encargados de formular, dirigir, coordinar, determinar, ejecutar y supervisar las políticas de los sectores a su cargo y asumen la responsabilidad inherente a dicha gestión en el marco de la política general del Gobierno Nacional. Los ministerios están confiados a los ministros de Estado. De acuerdo a la Constitución Política del Perú 1993 en su artículo 134, para ser ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, haber cumplido 25 años de edad. Actualmente existen 18 ministerios como se señala en la figura 12. Entidades públicas del Poder Ejecutivo. Son organismos que se encuentran adscritos a un ministerio o la presidencia del Consejo de Ministros. Estos organismos públicos están sujetos a los lineamientos del sector del que dependen y la formulación de sus objetivos y estrategias es coordinada con estos: Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral y Asociación Civil Transparencia, 2008, p. 16. Como podemos observar en la figura 13, algunas de estas entidades son funciones del Poder Ejecutivo. Según la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 2007. Este poder del Estado ejerce las funciones que señala la figura 14. Planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas del Estado. Establecer relaciones, buscar el consenso, prestar asistencia técnica y desarrollar mecanismos de cooperación con las entidades de administración pública. Reglamentar leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento.
Implementar la coordinación con los gobiernos regionales y locales con énfasis en las competencias compartidas. Otras funciones que le asignen las leyes. Presidente de la República. La Constitución Política del Perú 1993 enfatiza que el presidente se elige por sufragio directo. Es elegido él o la candidata que obtiene más de la mitad de los votos en la primera vuelta. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas, artículo 111. Asimismo, en la ley fundamental se señala que su mandato es por 5 años y no hay reelección inmediata. Constitución Política del Perú, 1993, artículo 112. El presidente de la República dirige y aprueba la política general del gobierno en su calidad de jefe del poder ejecutivo. 2.3.1 Requisitos para ser presidente de la República. La Constitución Política del Perú 1993 refiere en su artículo 110 que para postular a las presidencias del Perú se necesita ser peruano de nacimiento, ser mayor de 35 años, gozar del derecho de sufragio. Vacancia del presidente. Según la Constitución Política del Perú 1993 en su artículo 113 se declara la vacancia del jefe de Estado, de manera permanente, por muerte del presidente de la República. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Aceptación de su renuncia por el Congreso. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Destitución por traición a la patria, por impedir las elecciones o por disolver el Congreso. Inconstitucionalmente. La Constitución Política del Perú 1993 determina que se suspende temporalmente al jefe de Estado por incapacidad temporal del presidente. Hallarse este sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 de la Constitución. Atribuciones del presidente de la República. La Constitución Política del Perú 1993 estipula que al presidente de la República le corresponde las funciones mencionadas en la figura 15. Representar al Estado, dentro y fuera de la República. Velar por el orden interno y seguridad del Estado. Convocar a elecciones. Dirigir mensajes al Congreso y a la Nación. Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros. Presidir al sistema de defensa nacional. Adoptar medidas necesarias para la defensa de la República. Declarar la guerra y firmar la paz. Conceder indultos y conmutar penas. Dirigir y aprobar la política general del gobierno. Administrar la hacienda pública. Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia. Negociar los empréstitos. Regular tarifas arancelarias. Nombrar y remover quienes ejerzan cargos altos en el gobierno. Observar o promulgar leyes aprobadas por el Congreso de la República. Dirigir la política exterior, nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios. Ejercer el derecho de iniciativa legislativa con aprobación del Consejo de Ministros. Facultad normativa del Presidente de la República. De acuerdo a la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 2007 le corresponde al Presidente de la República dictar los dispositivos que muestra la figura 16. Facultad normativa. Decretos legislativos. Son normas con rango y fuerza de ley que emanan de la autorización expresa y facultad delegada por el Congreso. Decretos de urgencia. Son normas con rango y fuerza de ley por las que se dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera, salvo materia tributaria. Decretos supremos. Normas de carácter general que reglamentan normas con carácter de ley o regulan la actividad sectorial, funcional o multisectorial, puede requerir o no voto aprobado del Consejo de Ministros. Resoluciones supremas. Decisiones de carácter específico rubricadas por el Presidente de la República y refrendadas por uno o más ministros.